Al final del sermón profético de Mateo 24 y 25, Jesús afirmó a sus discípulos lo siguiente. Les dijo: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Aquí Cristo presenta de manera clara su preocupación con los pequeños, el cuidado que debemos tener con los niños. Poco tiempo antes, Él ya había declarado y dijo lo siguiente: y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Te das cuenta? Los niños son objeto especial del cuidado de Jesús. Ellos también fueron valiosos para una mujer que dedicó su vida entera para ayudarlos. Y sin duda alguna, Amy Carmichael fue una grande defensora de los niños. Ella era hija mayor de una familia de 7 hijos. Al principio, Amy sería una candidata improbable para el trabajo misionero, pues sufría de neuralgia, una enfermedad de los nervios que hacía el cuerpo débil y estaba dolorida, y toda esta enfermedad la dejaba en cama muchas veces y a veces por semanas. Según cuentan las personas que escribieron la biografía de su vida, cuando aún era pequeña, Amy quería mucho tener ojos azules. Ella era la única de su familia con ojos castaños. Como tenía fe, muchas veces ella oró a Dios para que le cambiase el color de sus ojos y se decepcionaba porque nunca ocurría esto. Años más tarde, ella finalmente entendió el porqué. A los 24 años, ella partió como misionera para el Japón, donde no duró mucho debido a una enfermedad. Le sugirieron entonces para que se pudiese mudar a un local con un clima más caliente, como la India, donde ella llegó a estar 29 años y nunca más salió de aquel lugar. En el año 1900, Amy se mudó para Donapur, esto en la India, y allá ella realmente se enteró del tráfico de los niños que había en aquel lugar y entonces comenzó a luchar incansablemente por ellos. Los niños se acostumbraban a ser dedicados al templo, principalmente las niñas. Ese tipo de práctica impedía un matrimonio común. Las niñas pasaban a pertenecer a los dioses, tornándose así propiedad de los sacerdotes. Ellas eran vestidas con ropas de novia, representando un matrimonio, pero se casaban con un ídolo en vez de un novio de verdad. En la mayoría de las veces, las niñas eran obligadas a la prostitución, una cultura que era una práctica y norma en el templo para ganar más dinero para los sacerdotes. Amy entonces decidió crear un abrigo para estas niñas. Y luego este lugar se tornaría un santuario de protección para más de 1000 niñas que de alguna manera tendrían que enfrentar un futuro incierto. En un intento para poder respetar aquella cultura, miembros de la organización usaron trajes típicos de aquel lugar y a los niños les pusieron nombres nativos también. Pero ¿cómo ella lograba todo esto? Ella se vestía con ropas típicas del lugar, pintaba su piel con esencia de café y salía a la ciudad en busca de estas personas y entonces las traía para su abrigo. Finalmente, ahora adulta, Amy comprendió que aquellos que vivían en la India tenían los ojos castaños, así como ella. Esto facilitó la forma como ella podría ser aceptada en aquel lugar y entonces ella descubrió y aceptó que fue una bendición. Después de un tiempo, Amy vio que sus esfuerzos fueron recompensados porque las leyes de aquella región cambiaron y esa terrible práctica finalmente terminó. Luego, más tarde, en el año 1931, Amy sufrió una caída que la dejaría en la cama en los últimos 20 años de su vida. Y entonces aprovechó ese tiempo para escribir poemas y libros que se repartieron alrededor del mundo. Amy sirvió a los niños en la India por 55 años seguidos hasta su muerte.
Ella nunca sacó vacaciones, nunca volvió para su país de origen. Ella dedicó su vida entera a esta misión de cuidar las niñas en la comunidad de Donabur. Más allá de esto, ella también fundó orfanatos para niños y niñas que crecieron amando a Jesús. Amy entendió el corazón de su Salvador ejecutando este trabajo para los más importantes de la humanidad, que son los niños. Ella entendió las palabras de Jesús que reprendió a aquellos discípulos que querían impedir que los niños se aproximaran de Él. Y al final de su historia, ella declaró y escribió lo siguiente: si yo no tengo misericordia, así como mi Señor tuvo misericordia de mí, no conozco el amor del Calvario si yo apenas ambicione algún lugar de la tierra que no sea la tierra empolvada al pie de la cruz. Entonces yo no sé nada del amor del Calvario. Entonces la pregunta es, ¿y tú conoces el amor de Jesús y del Calvario para poder hacer algo parecido como hizo Amy? En nuestras manos siempre habrá oportunidades y esta oportunidad pueda ser aprovechada por ti en cuanto vivas y seas el blanco del amor de Dios. Que el Señor te bendiga.